Un resultado contundente que marca un antes y un después en estas eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo. El periodista Fernando Palomo dio su punto de vista sobre la goleada de El Salvador ante Surinam. Al final del encuentro, quedó claro que Surinam no solo ganó, confirmó que está protagonizando una de las mayores sorpresas de todas las confederaciones. Y es que estas eliminatorias han sido un terremoto mundial. Cabo Verde avanzando, Camerún quedando fuera, República Democrática del Congo disputando su pase al repechaje contra Nigeria, Noruega clasificando directo, Italia obligada a repechaje, y ahora, Surinam, acercándose como nunca a un mundial. El Salvador, adiós matemático a la Copa del Mundo. Con este 4-0, El Salvador queda eliminado matemáticamente, y aunque muchos aficionados lo sintieron desde antes, sobre todo después de perder 3 partidos consecutivos como local, las matemáticas seguían dando un pequeño hilo de esperanza, hasta hoy. El 4-0 de Surinam a El Salvador, con lo que la selección del Salvador queda eliminada ya matemáticamente, aunque después de haber perdido 3 partidos de local, quedaba fácilmente, creo, para la vista de todos, la sensación de que esta selección no podía merecer otra cosa que quedar fuera de la Copa del Mundo. Igual las matemáticas todavía le permitían tener opciones de estar, e incluso hasta pensaría que la selección de El Salvador hoy hasta optó por sacar un mejor resultado que este 4-0, por mucho que parezca ahora mismo ya con el diario debajo del brazo que eso no era posible. Pero la selección de El Salvador, hasta que le duró el partido, lo que pasa que a los futbolistas salvadoreños el fútbol o los partidos le duran 1 hora y le sobran 30 minutos después, a donde termina arrastrando las piernas y entregándose a los rivales. No le ha pasado solamente ahora, le ha pasado en otros compromisos. También El Salvador no se mostró ser un equipo en ningún momento a la altura físicamente de poder competir contra sus rivales, los de hoy y los anteriores también, con lo que la pregunta queda, como muchas otras preguntas en el camino. ¿Se puede pensar que hay trabajo detrás de esta selección salvadoreña desde lo físico al menos, o los arruinan sus clubes cuando llegan? Porque es imposible también recuperar o conseguir consolidar un estado físico cuando apenas los técnicos de selección del cuerpo técnico del Bolillo Gómez los tienen un par de días. Es un tema para profundizar. Pero incluso dentro de este duro golpe, se puede decir que El Salvador tuvo posibilidades de sacar un resultado menor. Sin embargo, como ha ocurrido una y otra vez, a la selecta le duran los partidos 1 hora, después del minuto 60, el equipo se queda sin piernas, sin reacción y sin capacidad de competir físicamente. Este patrón no es nuevo, ya lo había mostrado en partidos anteriores. La pregunta inevitable es, ¿qué pasa con la preparación física de los jugadores? ¿Llega la selección sin trabajo previo? ¿Los clubes no sostienen un nivel adecuado? ¿Es imposible corregir esto en microciclos de 2 o 3 días? Un problema que, claramente, va mucho más allá de esta eliminatoria. El primer gol, el error que cambió todo. Surinam no generaba un peligro constante hasta el minuto 41. Ahí llegó la jugada que rompió el partido. Una pelota elevada cae en zona defensiva salvadoreña. 2 jugadores, entre ellos Verdías y Landaverde, se confían, pensando que el árbitro había señalado una falta previa, se detienen un instante, y Surinam no. El rival acelera, mete un balón al área para Cherí, quien es derribado por Cibrián, penal claro. El veterano Cherí, de 37 años, jugador del NEC de Países Bajos, lo convierte sin problema. Ese gol fue un golpe emocional y físico, porque la gran fortaleza de Surinam no era dominar, era esperar a que El Salvador se cansara, para luego aprovechar espacios. Lo otro es que a El Salvador la diferencia se la fue cavando prácticamente solo. El Salvador empezó a encontrar en errores puntuales opciones o apertura de espacios para la selección de Surinam, que no había inquietado mucho el arco de Mario González, hasta que llegó en el minuto, estoy mirando hacia abajo también, en el minuto 41, una distracción en una pelota que llega
elevada que termina termina Herbert Díaz bajando con el brazo. La pelota pensaban que por la falta que había señalado el árbitro le correspondía a El Salvador. Entre Herbert Díaz y Landaverde dejan que la jugada continúe, se desarrolla la jugada, aprovecha Surinam, manda una pelota hacia el área para Cherry y en el área es derribado por Cibrián. Lo traba, lo arrastra y cae y es un penal claro. Y ojo que hubo muy cerca de comenzado el partido, a los 16 minutos de haber arrancado el partido, clímaco y un empujón, una carga a la espalda sobre Anderson que el árbitro no señaló. Surinam hasta entonces había sido un equipo que confirmaba que es mucho mejor cuando le dan espacios y que en el protagonismo se incomoda, que los espacios es lo que quiere aprovechar, algo que conseguiría en la segunda parte en función del desgaste provocado ya por el fútbol, ni siquiera por el fútbol de Surinam, simplemente por el desarrollo del partido sobre las piernas de los futbolistas salvadoreños. Surinam era apostar a eso, a que el desgaste les permitiera una apertura de espacios o un error como en el que claramente entraron los dos futbolistas salvadoreños en esa distracción para permitir que Surinam moviera la pelota y consiguiera luego la acción del penal. Llegó tarde Cibrián a la acción, derribó a Cherry, el mismo que toma la pelota, de 37 años, el veterano jugador del NEC del fútbol de Países Bajos, y marca su primer gol con la selección de Surinam. Antes había tenido un remate Cherry de volea que mandó la pelota al travesaño, había sido el que más inquietaba, incluso también tuvo un remate desviado antes de la acción del penal, y esto lo resalto porque había sucedido 2 o 3 minutos antes de la acción del penal, una acción que no generó ningún peligro, que se fue muy lejos de la portería de González, pero que me llamó mucho la atención porque Surinam confirmaba lo que antes decía, un equipo que estaba esperando que El Salvador le diera espacios para poder atacar, porque de nuevo, con espacios reducidos se sentía totalmente incómodo, pero El Salvador no encontraba arriba en Brian Hill tampoco una salida, una posibilidad de encontrar que el delantero de El Salvador pudiera bajar la pelota, darle aire, respiro para que El Salvador pudiera soltarse no quiero decir en velocidad, porque en velocidad jamás le iba a ganar a Surinam, pero sí con espacio, por lo menos tratar de generar alguna transición. En la segunda parte, Surinam hizo exactamente eso, esperó, aceleró y encontró espacios enormes ante un equipo salvadoreño exhausto, desconectado y sin capacidad de respuesta. Los goles llegaron por errores en salida, marcas tardías, desorden defensivo y un colapso físico absoluto. Ronald Rodríguez fue superado 2 veces en acciones consecutivas, mientras que Brian Hill, el único delantero disponible, estaba fundido desde temprano, sin poder retener balones, sin apoyo y sin piernas para competir. El Salvador, 381 minutos sin un gol propio. Para entender la desesperación ofensiva de esta selección, el último gol de un salvadoreño fue en la primera fecha ante Guatemala, y ni siquiera fue Brian Hill quien lo marcó. El resto ha sido centro sin destinatario, remate sin fuerza, delanteros aislados, y un funcionamiento colectivo inexistente. Sin gol, sin ritmo, sin físico, el resultado era previsible, una crisis estructural, no solo un mal partido. 4-0, creo que es exagerado, sí, pero producto también de este desgaste físico que le llega muy temprano a una selección que es reflejo de un fútbol que de nuevo juega muy lento, que no tiene competitividad, que internamente no genera talento y que colectivamente muy poco ha mostrado como para creer que se puede sostener la continuidad del Bolillo Gómez al frente. Pero bueno, tampoco es la continuidad de un entrenador lo que va a resolver los grandes problemas del Salvador. Es más, quizás es su continuidad la que pueda ayudar a resolverlos, quizás para darles personalidad, para ayudarles a corregir muchísimos de los errores estructurales que tiene la misma primera división. Los problemas del Salvador no se iban a resolver con esta eliminatoria, quedan profundizados, quizás porque de nuevo se van encontrando nuevos fondos. El Salvador, no nuevos fondos, digo, de profundidad. El Salvador no había perdido contra Surinam en una eliminatoria, pierde los 2 partidos, le gana
a Guatemala con un milagro del fútbol o un error del fútbol y un milagro de Dios y termina encontrándose con 4 derrotas seguidas. Este último resultado, de nuevo, un resultado saca técnicos, pero es que el contexto de esto en El Salvador no se cumple porque parece que el camino va hacia otro rumbo, sostener en la dirección técnica al Bolillo Gómez, tratar de darle una estructura a las inferiores con Eduardo Lara y quizás de nuevo pensar que la paciencia puede terminar dándole un premio al fútbol de El Salvador a partir de su selección nacional. Hay muchísimo trabajo por hacer, porque de nuevo, yo creo que lo que se ve ante cada una de las demostraciones son reflejos de la realidad decepcionante en la que vive el fútbol nacional. Pero bueno, eso es de nuevo otro análisis muchísimo más profundo. El partido de hoy queda para la historia, una demostración de que el fútbol se le termina pronto, que los partidos se le terminan pronto a las piernas de los futbolistas salvadoreños y que se entregan tan rápido como para permitir que un equipo que no tiene mucho, pero lo suficiente sí, como para poder sacarle 4 goles de ventaja y acercarse a una histórica clasificación a una Copa del Mundo. Surinam muy cerca, más cerca que Panamá, que Guatemala y que El Salvador, de ir a un mundial. Increíble. Este 4-0 dejaría sin trabajo a muchos técnicos en otras selecciones, pero en El Salvador, el contexto es distinto. El plan federativo apunta a mantener a Hernán Bolillo Gómez, buscando darle continuidad y permitir que el proceso se transforme en algo más sólido a largo plazo. El proyecto incluye fortalecer las inferiores con Eduardo Lara, pero aún así, queda claro que los problemas del fútbol salvadoreño no se arreglaban con esta eliminatoria, no se arreglan cambiando entrenadores, y no se van a resolver sin una reestructuración profunda del fútbol local, una derrota que expone las debilidades del sistema. El encuentro deja una conclusión muy clara: a El Salvador se le acaban los partidos antes de que terminen, no por táctica, sino por desgaste. El equipo juega lento, sin intensidad, sin competitividad. Y cuando se enfrenta a selecciones con mejor preparación física, el desgaste se acumula desde temprano.